Bien. Primeramente, gracias por atenderme. Cada vez que y al Griva también, que se me da el la cuestión es la siguiente. Voy a hacer un pequeño esquema de la situación de lo que pasó todo ese tiempo. A lo mejor se entiende un poco mejor, dadas las circunstancias de este momento. En el 2013 yo arranqué con un proyecto que era inscribirse en la Secretaría de Energía para vender gas. Se logró ese objetivo. Desde el municipio junto con el consejo, con el tema de Oroño, se adhirieron a una resolución, la cual voluntaria e involuntariamente afectó a los demás comercios, que no fue mi voluntad tampoco, porque fue ajeno a lo que yo estaba haciendo. En eso, ahí estamos todos de acuerdo. Corrijo un minutito, te corto. Digamos, nosotros la voluntad no era perjudicar. Por eso. Y es más, de hecho, dio 2 años a todos los comercios. Claro, ahí donde yo, fue una decisión, tanto del Consejo como del municipio, por lo que pasó en Salta de Oroño, de adherirse a la resolución. Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Bueno, sin perjuicio de lo que le suceda a nadie, sin intenciones ni nada, ni yo intenciones. Sucedido esto, se le dio 2 años, se le informó por notas, reuniones, bla, 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 de lo que podía llegar a suceder en el caso de que no se cumpla la ordenanza. Y a mí en un momento me han dicho siempre que la ordenanza debe cumplirse. Exactamente. Bueno, surgieron los 2 años, en octubre del 2015 venció la ordenanza. Yo seguí con mi negocio normalmente y tratando de, bueno, si se le dio 2 años, se le dio todas las posibilidades de ver cómo se regulaba todo esto. Y hasta el día de hoy se pueden ver que vinieron inspecciones de secretaría, todo eso ajeno a mis condiciones. Yo no tengo nada que ver con todo esto. El tema es que no se hizo absolutamente nada de la parte ejecutiva, la parte que debe controlar, porque si mañana, como la ordenanza del señor Gile dice que los camiones no pueden estar en el ejido urbano, los camiones no van a poder estar en el ejido urbano, porque va a venir el inspector y le va a hacer una multa. ¿Es así o no es así? Exactamente. Entonces, todo este año que se venció la ordenanza, no noté que hubo los controles que se debieron hacer, y ahora sí he hecho yo, vamos a decir, leña al fuego. ¿Qué hicieron en un año que no vieron la situación en la que ustedes mismos, bueno, ustedes no estaban, pero o sea, ¿qué pasó? No entiendo y nunca me dieron una explicación coherente. No sé si ustedes la saben. ¿Cuál es el motivo? Porque hay cosas que se ven y cosas que no se quieren ver. Ahí lo he visto yo. Bueno, visto todo esto, no hubo ningún problema. Yo me resigné. Surgió lo de mi ubicación. Ahora el problema era mi ubicación, que estaba dentro del ejido urbano. Llegó una nota a secretaría diciendo que yo estaba, que había incumplido con la ordenanza, o sea, incumplido con la ordenanza, así fue textualmente, y que me den de baja en el organismo, o sea, listo, denme de baja. ¿No? Así fue. Terminado todo eso, cuando yo arranqué el tema de gas, la empresa Shell, por las condiciones normativas vigentes que yo tenía y que cumplo, hasta que, bueno, mandaron esa nota a Buenos Aires, me dio una mano y me ofreció si podía distribuir gas para ellos, que no es poca cosa, es una fuente de trabajo que yo estuve buscando toda mi vida, desde hace mucho tiempo. Y todo este año que sucedió, porque mi palabra vale, porque no hace falta firmar papel, yo le dije, mirá, en el 2015 se vence la ordenanza, si la mitad se cumple seremos 4 o 5, y si la mitad no se adhiere veremos cuántos seremos, y tengo estipulado una venta de X kilos. Bueno, mercante, listo,
Me dieron un año, el año pasó y no pasó nada. Ayer recibo una notificación de que no cumplí con mi palabra, de que en Totora no sucedió nada y de que creen que nunca va a suceder, porque son bichos que conocen el tema político también, no entienden por qué, porque saben el tema de secretaría, saben, o sea, no viven en un termo, saben todo lo que hacen de acá, en Buenos Aires, o sea, son gente muy importante. Y me dijeron que si esto no cambiaba, me retiré del mercado, que me sacaban la distribución. O sea que la persona que tenía hasta hace un momento todo bien, hoy pasa a ser una persona que le van a sacar la fuente de trabajo. Hay cosas que se solucionan en beneficio de mucha gente y acá esto no se soluciona desde hace mucho tiempo. Y yo quiero que me expliquen, porque acá todos votaron, todos fueron elegidos por el pueblo, todos tienen acercamiento, más, menos, menor. ¿Por qué no se hizo nada? ¿O qué opinan? Aunque sea, me quiero retirar, sabiendo la opinión de cada uno. ¿Por qué nadie, o por qué no se arregla esto? No lo entiendo. Tan simple y sencillo como esto. Bien, ahora le vamos a dar la palabra. Todos los concejales hemos tenido reuniones con el intendente. Hemos hablado sobre el tema tuyo. Hemos planteado la situación. De hecho, todos los concejales en la que vos también estuviste presente, estuviste de acuerdo de que se mande la nota a Secretaría para que sepan que en la situación que estaba cada uno. Creo que eso fue muy clarito. Ahora, el tema de llevarlo adelante con el tema de lo que vos específicamente decides de controlar, lo hace pura y exclusivamente, te lo hemos dicho 1000 veces, porque viniste 1000 veces, siempre te recibimos de la mejor manera, muchas veces no hemos tenido tiempo, te hemos recibido igual, sabés que fue así, siempre te hemos recibido. La decisión esa la toma pura y exclusivamente el Ejecutivo, Carlito. Si esa es lo que querés saber. Ahora, si no se lleva adelante, nosotros lo que hicimos en este tiempo para darle velocidad, la semana pasada teníamos una reunión en Santa Fe con un jefe de municipio de comuna que nos iba a expedir sobre si había que modificar un punto de la ordenanza, que era si estaba dentro del eje urbano, si haciendo un paredón podía extender gas. Lamentablemente, por un problema de salud de un familiar muy cercano a este abogado, no nos pudo recibir, pero a la brevedad posible nosotros vamos a tener la respuesta y no tenemos ningún inconveniente si hubiese que modificar en un punto. Pero ya te digo, no es nada, para nada que este consejo no se encargó. Lo que teníamos que hacer como concejales, lo hicimos, los 6 concejales. Ahora, lo otro lo tiene que hacer el Ejecutivo también. Yo comparto con lo tuyo y realmente me preocupa porque, digamos, vos lo que le dijiste, se cumplían los 2 años de la ordenanza y el que no estaba acorde o no cumplía con la ley no podía trabajar. Bueno, eso es lo que yo entendí. Bueno, así adhería la ordenanza, la ley, y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer como concejales, mandar notas, reuniones con ustedes, con los demás vendedores de gas. Lamentablemente no hubo una respuesta, como hay muchas ordenanzas que no se cumplen, y esto tampoco se cumplió. Pero es lo que dice el concejal Gil, nosotros te vamos a recibir 500 veces, te vamos a escuchar, y cuando tenés la razón, vamos a salir a defender. Ahora, no hay respuesta, porque la respuesta no te la podemos dar nosotros, porque el contralor de esto es el Departamento Ejecutivo. Ahora, yo me pongo en tu lugar, porque él te dice, mira, claro, no te voy a vender más o no vas a ser más mi distribuidor. Ahí está yo el punto. Pienso en voz alta y si después los muchachos claro, están de hoy el acuerdo, punto es ese, hoy que informarle. El muro, eso hoy a mí Está bien, mucho, ¿no? pasó a ser secundario. Pasó a ser secundario. Digo, perdón, y después lo vamos a resolver entre todos. A lo mejor mandar una nota ayer diciendo que en ningún momento vos faltaste a la verdad, o si a lo mejor la ordenanza tenía una fecha y se debía empezar a cumplir y no se cumplió. A lo mejor, si están después de acuerdo, lo vamos a evaluar. Mandar una nota ayer, si te sirve, explicándole
que a lo mejor lo que vos le dijiste en su momento creyendo que esto se iba a cumplir, porque hay evidentemente comercios que no cumplen con la ley. Sí, y eso me da no sé qué, porque yo entiendo que le dieron todas las posibilidades y creo que no aprovecharon la oportunidad que le dieron y me parece que es injusto, muy injusto y no entiendo por qué es injusto. Las cosas no deben ser tan claras y evidentes de esta forma. O sea, que una cosa que hilemos finito y discutamos cuestiones pequeñas, porque sí, porque no, bárbaro. Pero una cosa tan alevosa. Y pasa que se estiró hasta que se cortó por lo más finito, y lo más finito fui yo. ¿Me explico? Sí. Y eso no tiene reparación, porque yo los conozco. Y por más que le mandemos nota, y le mandemos y vaya y nos pongamos de rodillas, lo que sea, esto no vuelve más para atrás. Lo de ayer fue un antes y un después. Hoy la nota puede ser una cuestión meramente diplomática, pero no va a volver atrás. Porque cuando un directivo comercial te llama desde Buenos Aires y te dice semejante noticia, es porque ya lo pensaron, lo analizaron y vieron que no sucedió y no va a volver atrás. Entonces hoy yo les pregunto, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Está bien, la pregunta se la tenía que hacer al Ejecutivo, pero Marquito, sí, pero es que no tengo llegada al Ejecutivo, o sea, hay un problema que no sé cuál es, porque en realidad no tengo llegada, porque si no yo hubiese, o sea, creo que somos todos inteligentes para entender cuál es el meollo de la cuestión. Todos creo que somos inteligentes cuál es el meollo de la cuestión. Sabemos cuál es el meollo de la cuestión. Carlito, Y él lo sabe cuál es el meollo. Sí. A ver qué le doy la palabra si hablamos. Todo, Carlos, lo mismo que decía Walter. Digo, de lo legislativo se hizo, en su entonces yo no estaba, bueno, se adhirió a la ley de secretaría. Todos los pedidos que se hicieron con respecto a los otros locales se hicieron, se buscó la forma de darle una solución, a los otros no la aceptaron. Y claro que me preocupa y te entiendo totalmente tu situación, porque no es nada más y nada menos que una fuente de trabajo. Hoy en día, como está la situación. Yo hasta ayer ahora, el problema es el ejecutivo, digamos acá, porque acá la parte legislativa, creo que si falta algo, bueno, se corrige, pero el problema está en la parte ejecutiva. Yo no tengo ningún problema, porque si no, a veces creo que en los consensos, en el diálogo, si hay que hacer otra reunión con el intendente, yo no tengo ningún tipo de problema, o los demás concejales, de acompañar tu reclamo o escuchar a ver también nuevamente la palabra del Ejecutivo, porque si no también... El tema que el reclamo, yo ya lo vi, el reclamo... Disculpa, vos recién decías, y así hincapié, que no tenías acercamiento o no podías llegar al Ejecutivo. Lo tuve y no tuve respuesta. No tuviste respuesta. ¿Y vos nunca más intentaste hablar? ¿Nunca más nada? Sí, últimamente fui a golpearme la puerta porque, bueno, necesitaba, o no sé si presentía o veía que podía suceder algo y nunca me atendió. Golpeando la puerta, sin entrevistas, sin nada, fui a golpear la puerta. Lo que pasa es que ya he visto, como ustedes han dicho, me han atendido en múltiples oportunidades y esto no es que lo saben desde hoy, hace 2 años que vengo con esto, o sea, los plazos se vencieron y el Ejecutivo, quien sea, no hizo nada, porque, o sea, es como, si bueno, dejémoslo así nomás y ya está. Él tiene respaldo de inspecciones de secretaría, él puede venir a decir un montón de cosas, pero yo voy por la calle y los que no cumplieron con lo que ustedes dicen con la reunión y que se le dio el plazo siguen trabajando. O sea, una cosa es contradictoria con la otra. Me muestra papeles que las inspecciones vinieron, pero por otro lado seguimos como estamos. Ahí es donde estoy yo. Y ahora eso prácticamente ya ahora ¿cómo sigo yo? ¿Qué hago yo ahora? Estoy en Yo te decía, vos me decís, por la nota no sirve, digo, para darte no una mano las dos, como para decir lo que vos dijiste en su momento, pensando que la ordenanza se iba a cumplir,
no se cumplió y a lo mejor Sería. las expectativas son distintas. Señor presidente, sería distinto que diga, todos los concejales nos reunimos, tuvo una reunión con el Ejecutivo y decidimos que a partir del día tal se va a cumplir la ordenanza. Eso quizá pueda llegar a tener un poco de dilatación con esta decisión, pero dando concreta cifra y concreta fecha que se va a tomar algo, porque si no, ¿con qué cuestión me van a creer a mí o a ustedes con una nota que diga que cualquier cosa? No, mira, nosotros con nota concreta. Nosotros lo que podemos hacer es lo que se llama reunirnos con el intendente, que el intendente nos diga vamos a arrancar tal día. El consejo ya se pidió con una ordenanza, Sí. cosa que no se cumplió. La debe hacer cumplir y ejecutar el departamento ejecutivo. Perfecto. Entonces nosotros estamos acá ante tu problema y todos te queremos dar respuesta, pero no tenemos la manera de dártela. Entonces, es lo que plantea Marcos. Juntémonos otra vez con el intendente, planteémosle, porque nosotros de acá hicimos lo que teníamos que hacer legislativamente. Notas y reuniones. Con todo. Bueno, después, lamentablemente, un inspector, no lo puedo mandar yo, ni Marco, ni Giles, ni Mariatti, decía anda a controlar a tal establecimiento. No tenemos facultades para eso, porque somos el cuerpo legislativo de la ciudad. Ahora sí estamos preocupados por lo tuyo. Entonces, si vos nos permitís, y si están de acuerdo, generemos una reunión con el intendente lo más rápido posible. Exactamente. Si puede ser para mañana mejor. Y Mañana. después, a lo mejor, si el intendente tiene la voluntad política de que aplicar como corresponde, además, la ordenanza, yo sí estaría dispuesto a firmar, pero nosotros ya hicimos la ordenanza. Pero firmar y decir, mira, se va a cumplir tal día. Eso sí podría. Esa es una alternativa. Claro, o sea, pero, a eso es lo que iba al tono de la nota, de que nos juntemos y digamos, bueno, hasta acá se llegó, ya esto peligra más allá de la cuestión comercial, ya es un tema muy grave el incumplimiento, porque me parece que afecta, digamos, se dieron los plazos, se vencieron los plazos y no hay mucha más vuelta que darle. Ahora me toca pagar a mí con todo esto, que creo que es injusto que tenga que pagar hoy, que tenga que estar reunido acá explicándole una cuestión que se la explicamos y ustedes me la explicaron 20.000 veces y eso es lo que ustedes me dicen ahora. Yo ya lo sé, pero no tengo otro lugar a donde venir a quejarme, digamos, como por una cuestión. Entonces, si la nota es, si nos reunimos mañana y la nota es concreta, y ojalá el intendente entienda que esto es así, que todos hicimos las cosas como corresponde, ustedes le hicieron como corresponde, yo la hice como corresponde, se le brindaron las oportunidades a todo el mundo como corresponde, y quedarán lo que corresponden, y lo que no corresponden harán lo que tengan que hacer, porque tampoco creo que se juega con cargas peligrosas, ni se juega con el transporte de cargas peligrosas, y ni tampoco se juega con el trabajo de la gente. Creo que ahí es donde voy yo y donde estoy más preocupado que el muro y que una cosa sucedió a la otra. Y esto viene también por la nota que se envió a Secretaría, que bueno, cuando esa nota llegó también a los directivos de Shell y por eso hoy me están llamando, porque saben que no está, digamos que acá hay algo con la empresa a la cual represento que no, a ellos tampoco le conviene, mala imagen también. No, ¿Me explico? Por eso digo, acá la solución hoy es juntarse con el departamento ejecutivo, que tenga la voluntad política, porque acá no fue perjudicar a nadie. Con lo ocurrido en Salta 2141 Rosario tomamos los recaudos necesarios, porque si nosotros pasa algo mañana, la gente cae arriba de los representantes políticos de la ciudad, los intendentes, los concejales. Y por eso, ¿por qué tengo que caer No, yo como Carlos, carnada? Como Carlos, lo que nosotros le planteamos a tus colegas cuando vinieron enojados, que desde este cuerpo se le había otorgado 2 años, así, no es que era, mira, la ordenanza tenía una semana para cumplirlo, no, tuvieron 2 años. Entonces, nosotros, por ahí a lo mejor a vos no te va a cerrar lo que decimos, pero lamentablemente somos la parte legislativa. E hicimos lo que teníamos que hacer, a través de notas, de reuniones, para solucionarlo. A nosotros nos gustaría que todos trabajen, que todos vendan,
Pero además que todo... Todos pueden haberse adecuado. Claro, exacto, pero lo importante es la adecuación a la ley. Exactamente, yo cuando pasó lo de los 2 años, también al principio por ahí dice, le dieron 2 años, pero está bien. Al último 2 años después, es lógico darle una alternativa y darle... Al principio no me pareció, te digo la verdad, no me pareció correcto, pero bueno, el tiempo les dio la razón, que había que dar el tiempo suficiente para poder hacer las cosas el que quería, ¿no? Porque eso era pura voluntad, esto es todo pura voluntad, es sacrificio, voluntad y tener las ganas de hacerlo, no es esperar sentado, porque es así. También hay que destacar que el Ejecutivo y el Consejo, habían puesto a disposición un terreno que no en otro municipio se va a dar un comodato, después no sé si hay respuesta de la Secretaría de Energía, si vale el lugar y demás, pero bueno, hubo una voluntad que también hay que destacarla, tanto del Ejecutivo, porque bueno, en definitiva es el responsable de esto, así que yo te propongo... Exacto. Incluido también ahora. Esa era la idea. Yo digo, Carlos, como para darle un corte, invitar a ver si mañana... Me gustaría mañana. Nosotros no tenemos ningún problema, lo vamos a canalizar a ver si nos atiende y le vamos a llamar. El tema es, si le damos un corte, a mí me gustaría que el Ejecutivo diga, mira, sí, tal fecha. Firmado por a vos te va a servir. Es lo único que creo que me serviría, hablo todavía en potencial, es lo único que creo que me serviría, porque está la palabra del cuerpo legislativo, la firma del cuerpo y la firma del Ejecutivo con una fecha final. Y quizás eso sirva o no, pero bueno, me servirá con otra empresa o veré en el transcurso qué hago con lo que tengo a disposición y veré qué es lo que sucede. O sea, no será con esta empresa, será con otra, no lo sé, de hoy en adelante no tengo ni idea mi futuro cuál va a ser. Pero ojalá pudiera reflotar esto. Creo que sé muy bien del tema tuyo. Tuvimos 30 reuniones con vos. Creo que... Ahí está lo que yo digo, ustedes saben muy bien, entonces a mí por ahí digo... Fuimos los que organizamos las reuniones con la demás gente para que hicimos en el municipio, inclusive intercambié palabras no con vos, sino con otro expendedor de gas que estuviste vos presente, para que vos veas que si yo te presté atención o no en su momento. Lo que pasa es que, lo que te he dicho 1000 veces, esto es el poder legislativo. Nosotros podemos hacer todas las ordenanzas, pero el poder ejecutivo es el que ejecuta. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, el martes ponele o mañana o el sábado, el día que sea, juntamos con el intendente y plantearle nuevamente de la reunión y que está acá. Y decirle, mira, queremos que se cumpla. Ahora, nosotros podemos firmar todos los papeles que quieran, pero no vamos a hacer lo que vamos a ejecutar. ¿Y por qué creen que no lo ejecutan? Es decisión mía, pero creo que tienen la suficiente confianza como para decirle, señor, ¿por qué no ejecuta? Mañana se van a reunir o le van a hablar por teléfono, que sea. Y le preguntan, vino mercante de vuelta y le sucedió esto, si ya no lo sabe. Y él, lo que yo pienso dentro de mí, si un año se tardó para hacerlo, yo digo, ¿por qué se va a hacer ahora? Ese es no es mi temor, pero no entiendo por qué se va a hacer ahora. Siempre se lo planteamos. Cada reunión. ¿Y qué le dice? ¿Qué le alega a eso? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no lo hacen? Con respecto a lo tuyo específicamente, estaba el inconveniente de que si estaba en la zona urbana, si no estaba en la zona urbana. Eso es un punto aparte. Después, con el respecto a los demás locales, sí. Él dice que él no tiene potestad para mandar a un inspector a clausurar, que tiene que venir en el día. Es lo que nos dijo el concejal, no nos dijo. Sí. Es decir, acá el que actúa en ese caso para sancionar, clausurar un negocio en este rubro, es la Secretaría de... Claro, pero Secretaría, cada municipio, como ustedes dicen eso, pero él hablo del Ejecutivo, tiene la potestad de mandar una nota a Secretaría y decir que yo estoy mal ubicado también. Como tiene la nota, tiene la potestad para decir que yo estoy mal ubicado porque estoy en el eje urbano, me imagino que medimos con la misma vara que la potestad para decir estos muchachos no cumplieron con la ordenanza. Como que en este caso el Ejecutivo es el ente que envía a la Secretaría de Energía
El Estado actual. Y después ellos son los que tienen que venir y clausurar o no, según el negocio. Y las notas que tiene el intendente o el ejecutivo, donde Secretaría le informa que están clausurados, esa no tiene potestad sobre esas notas, o sea, está desentendiendo una nota de Secretaría. Está bien. Entonces, eso lo vamos a sacar. Yo se las presenté acá en su momento, se las mostré, miren, estas son las notas que. Entonces, ¿tiene potestad? ¿No tiene potestad? Yo creo que el intendente tiene potestad para todo, tanto para ejercer la policía como para mandar a gendarmería, como llamar a la policía, como. O sea, entonces, creo que debe ser. Sí se entiende. Me entiendo que para ciertas cuestiones tiene potestad y para esta cuestión como que no la tiene. Y no es así, El Ejecutivo tiene el poder de policía, de llamar de congregar a la fuerza y decir, bueno, acá hay una ordenanza que no se cumple, yo no la puedo cumplir, necesito la colaboración. Si no, cada uno haría lo que quiera. Yo mañana, usted saca la ordenanza, todos sacan la ordenanza. Yo dejo el camión y no le hago caso. Digo, si no tiene poder para el Ejecutivo para decirme nada. Si me va a decir, yo tengo poder para ejecutar las ordenanzas, entonces para ciertas ordenanzas tiene poder, para ciertas no, yo eso no es que no lo entiendo, entiendo que lo tiene el poder, porque es el intendente de la ciudad, es el ejecutivo y es el que ejecuta. Es así, es muy simple, la palabra ejecución es ejecución y todo lo debe ejecutar el ejecutivo. Entonces creo que esto también, ahí le digo que tiene el poder de hacer las cosas que tiene que hacer. Bueno, nosotros, muchachos, si no tienen más preguntas, vamos a ver si podemos terminar. Gracias a Carlito por venir. No, por favor. Vamos a tratar de ver si mañana nos atiende y a lo mejor que mañana sería muy positivo. Sería bueno y decir, bueno, muy positivo. Contestar si tenés la voluntad política. Sí, sería lindo que se sienta aquí y me diga, mercante, lo vamos a hacer, por eso, vamos a si hacer. Mañana nosotros vamos a ir. Si no somos 6, tenemos 4, seremos 5. Yo con que esté es suficiente para mí. Ahora vamos a darle la orden a Alicia que haga una reunión urgente para mañana, si él está. Lo ideal es que esté también. Sí. No, obviamente queremos que vos estés. Yo soy el primero que voy a estar y me gustaría, ojalá que entienda la cuestión ahora que ya está. Lo vamos a intentar que sea mañana, después si no está ocupado, será el lunes, lo más rápido posible. Si es mañana, mejor para todos. Sí. O si el sábado, el sábado. Sí. Nosotros no tenemos inconveniente. Sí, eso se lo agradecería porque tengo que jugar esta carta y saber lo más antes posible qué es lo que quiere hacer. Tanto sea para bien o tanto sea para mal, porque yo no voy a tomar la decisión por él. Sea para bien o sea para mal, yo me banco lo que venga. No, Carlito, de acá, digamos, no hace falta que estemos los 6, si alguno también tiene algún inconveniente, pero de este consejo, 1 o 2 representantes va a estar para que vos puedas estar con el intendente. Si podemos estar los 0, vamos a estar, obviamente. Sí, aparte yo sé que están todos en por eso por eso, si a lo mejor alguno no va. De eso no tengo duda. Siempre te prestamos atención. Está bien, yo bueno, me equivoqué, discúlpeme señor Chile que no me presté atención. Pero hoy más que atención, necesito que, si pueden, que el intendente entienda que más abajo ya hoy no puedo estar. Nosotros, Carlito, más abajo. Para cerrar, que tenemos gente, créeme que, digamos, no es muy lindo esto para nosotros. ¿Me entendés? Porque vos venías hablando de una fuente de trabajo. Y yo soy la cara del pueblo, yo no hice nada malo. Yo lo que entiendo no hice nada malo. Por eso estamos, y a veces explicando, digo, nosotros legislamos y digamos, él tendría hasta, si se quiere, acá tengo una ordenanza que yo tengo que hacer cumplir. Cuando va una persona, dice, pero papá, ¿qué hice? No, mira, acá tengo una ordenanza. Inclusive adherimos una ley, o sea que es una ley. Si no sería una anarquía, cada uno haría lo que quisiera. Por ahí estamos en esta discusión cuando, bueno, a veces todos decimos la misma, mira, somos legislativos y no podemos dar respuesta y quisiéramos darla. Por eso vamos a ver si mañana rápidamente se puede dar, el intendente nos atiende, claro. Siempre nos ha dado respuesta, en atendernos, no creo que no tenga ningún problema. Hay que ver mañana cómo tiene la agenda. Si podemos mañana, casi te diría que los 5 vamos a estar. Yo le digo, no va a haber 4 o 3, pero no le importa. diría si puede mañana por el tema personal mío, o sea, por eso, para no generarme otra expectativa. Vamos a invitar.